Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias al SECA Querétaro, a las autoridades, a todos ustedes por estar aquí. Y bueno, vamos a ver que todo depende del cristal con que se mira. Y hoy vamos a mirar a través de diferentes cristales cómo estamos en la información sobre drogas. Si me dan la siguiente, por favor. Muchos de ustedes van a reconocer esta iconografía, a algunos otros les va a parecer extraña. Esta representa todo lo que se ha escrito y todo lo que se ha ilustrado sobre una música que se escribió en los 60s de los Beatles, una canción, Lucy in the Sky with Diamonds, que nos lleva a una época, 1967, y que está relacionada, depende de la historia con que se lea, si está relacionada con que fue simplemente la inspiración de un dibujo infantil o realmente la experiencia de probar el ácido o el LSD en ese momento por John Lennon. Entonces, ¿para qué situarme con esto? ¿Para qué situarme? Porque otra vez les digo, depende del cristal con que se mira. 60s, estamos hablando posguerras, la guerra de Vietnam, movimientos sociales, muchas situaciones de índole también económico, un cambio en la cultura, en la forma de ver las cosas, empieza a haber mayor apertura, la apertura también de las mujeres hacia cómo comportarse, unas épocas en las que también el uso de drogas empezó a tener una mayor importancia. Entonces, la marihuana, el LSD, la heroína que se había usado ya desde la posguerra, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todo esto nos vino a dar una serie de determinantes que, si bien no explican por sí mismos el consumo de sustancias adictivas, nos van situando en lo que hay alrededor de un complejo problema, un problema que no lo podemos abordar desde una sola óptica, un problema que tenemos que verlo a través de diferentes capas para poder más o menos entender lo que pasa alrededor de él. Entonces, la información que obtenemos para dimensionar el problema, pues puede también venir de diferentes fuentes. Aquí, entonces, tenemos diversas metodologías. Se han usado las metodologías cuantitativas, lo que normalmente estamos acostumbrados, y entonces también después los avances nos han llevado a ver que los avances en la ciencia y en el estudio de este complejo fenómeno, que también necesitamos de otras herramientas, las metodologías cualitativas, para entender cuál es todo el proceso que está alrededor de quien usa sustancias adictivas. No nos podemos quedar solamente en la cifra, en el número frío, en una prevalencia, en una tasa de incidencia, sino a veces tenemos que ver mucho más allá de lo que está pasando con este consumo. Esta mayor disponibilidad de sustancias, entonces también nos ha llevado a que necesitamos identificar las mismas y que no podemos quedarnos también solamente con el reporte que nos dan los pacientes. Hay que empezar a utilizar otro tipo de información como son ya los estudios de laboratorio, hay que identificar las sustancias. Aquí están muchos expertos y muchos de ustedes que están adentrándose en el tema también, veo muchas caras jóvenes, y todo eso nos lleva a todo este paso que hemos tenido de sustancias. En los 80s, por ejemplo, con el boom, si ya habíamos tenido un boom en los 60s y los 70s, en los 80s, otro boom que hubo ya con las drogas de diseño, cómo empezaron en Estados Unidos, cómo se van a Europa, cómo hay esa llamada ruta del bacalao, donde todos los fines de semana era ir probando diferentes sustancias en cada una de las discotecas en Ibiza. Y eso era lo que estaba en el boom. Y cómo empiezan las drogas de diseño. Y ahora, hasta complicado identificar qué sustancias están usando. Por lo que se requiere entonces cada vez mayor información, mayor comprensión del problema. Si me dan la siguiente, por favor.
Esto que vemos aquí es de acuerdo al último reporte mundial de drogas 2022. ¿Qué nos está diciendo? Nos marcan dos sustancias de mucha importancia a nivel mundial. Cocaína, que sigue estando en los niveles elevados. Ustedes pueden ver ahí cómo la representación gráfica que tiene esos círculos y cómo la región de las Américas es donde más se consumen este tipo de sustancias. Más de 11,5 millones de usuarios es lo que se está ahí considerando en toda la región de las Américas, pero como Norteamérica es donde se representa el mayor consumo. Y vean ustedes cómo la distribución en el mundo cambia desde 730,000 en Australia, 780,000 en Asia, ya sigue en cada uno de los continentes como lo vamos teniendo. Sigue siendo la principal productora y exportadora de cocaína por esta situación de la planta y su cultivo y el procesamiento, la región andina en Sudamérica, y de ahí parte para todo el mundo y todas las distribuidores que tenemos en diferentes niveles. Ahora, otras drogas que también está siendo de gran importancia, estimulantes de tipo anfetamínico. Aquí nos caben muchas sustancias, a lo que nosotros hemos llamado aquí cristal y que nos tiene preocupados en el país, pero aquí también entra éxtasis y todos sus derivados del MDMA y todas esas anfetaminas también que nos caen aquí y toda la producción ilegal que hay de estas. La estimación que se tiene, ustedes vean, de todas estas aseguramientos que se han tenido, 525 toneladas. O sea, estamos hablando de unas cantidades exorbitantes a nivel mundial. No es un problema, a más de 34 millones de usuarios de estas metanfetaminas y anfetaminas y 20 millones solamente de éxtasis. Pero insisto, las sustancias que se están consumiendo, de acuerdo a reportes que hay de diferentes países y que se están analizando constantemente, que los mismos usuarios llevan sus drogas en estos programas de reducción de consumo a que les digan qué están consumiendo, la cantidad de sustancias que tiene una sola pastilla es impresionante. Entonces, nos quedamos con estimulantes tipo anfetamínico. Y bueno, les decía que depende del cristal con que se mira. La información que disponemos en México, pues viene de dos grandes grupos. No quiere decir que no haya más, pero la más gruesa, la que tenemos a nivel nacional. Las encuestas. Las encuestas, recuerden nada más lo que son diseños transversales. Nos van a marcar solamente una fotografía en el tiempo. Nos van a decir en el momento cómo están quienes consumen las sustancias y cómo hemos hecho históricamente estas encuestas en nuestro país a través de encuestas en hogares. También hay encuestas en estudiantes, también hay encuestas específicas en algunos otros lugares, se han hecho ejercicios también en las fiscalías, pero a nivel nacional son encuestas en hogares. Y esas son las que nos van a marcar las prevalencias, es decir, cuántos, de acuerdo a la pregunta, usaban o han usado o usaron hace algún tiempo las drogas, depende de los cortes de tiempo. ¿Para qué nos sirven? Para tomar decisiones. El tomador de decisiones, el que le está leyendo esa información, le sirve de mucho porque está viendo cómo está el problema, está dimensionando. Tenemos por otro lado los sistemas de vigilancia, como el sistema de vigilancia epidemiológico de las adicciones, que es el CISBEA, y que sé que muchos de los que están aquí participan en él, ya sea que agradeciendo a todos los centros de tratamiento que nos dan información y a todos los que los generan en este y en todo el país. Este es un proceso continuo y sistemático. La encuesta se hace en un corte en el tiempo. Aquí vamos viendo durante todo el año cómo está el consumo de sustancias, qué tendencias tiene. Se hace el análisis y la interpretación de los datos y se da ese panorama que nos puede dar. Pero ojo, CISBEA solamente lo estamos llevando en 4 fuentes de información. Nos sirve mucho para prevención y control.
Si me dan la siguiente. Estos son los datos ahora de la encuesta, la última encuesta de adicciones, que es la ENCODAT. Vean ustedes ahí como del lado derecho tenemos a Querétaro. Querétaro, la prevalencia de fumadores actuales, es decir, los que dijeron que estaban consumiendo tabaco, es del 19.1. Compárenlo con el nacional, 17.6 la prevalencia. Entonces, ya desde aquí se nos prende un foquito que hay mayor prevalencia de fumadores actuales en el estado de Querétaro. Vean ustedes las diferencias que hay cuando vemos a hombres y mujeres. Ya no están tan diferentes a lo nacional, pero evidentemente siempre vamos a encontrar, y casi en toda la información que estamos generando, mayor prevalencia en los hombres. Si me dan la siguiente. Esto es respecto a la prevalencia del consumo excesivo de alcohol en un último mes. ¿Cómo mide la encuesta el consumo excesivo? En los hombres, más de 5 copas por ocasión de consumo, y en las mujeres más de 4. Y ustedes van a decir, ¿es muy poquito o es mucho? Depende, pero este es el consumo excesivo. Esto es lo que estamos teniendo. Y nuevamente comparamos allá cuál es esta prevalencia en Querétaro, 33%, mientras que a nivel nacional es de 19.8. Ayer mi hijo me decía, ¿será por la ruta del vino? No lo sé. Eso me lo van a tener ustedes que explicar después, pero podría ser. No, al anterior, por favor. Y vean ustedes, esta encuesta también nos dio otra información importante, el consumo per cápita. A nivel nacional, 5.12 litros de alcohol, a nivel de Querétaro, y nacional, 4.58. Creo que la ruta del vino algo tiene que ver. Ahora sí, la siguiente. Consumo de drogas, de acuerdo a la encuesta nacional de adicciones. Ojo, aquí se me olvidó decir algo. Es encuestas en hogares y estas cifras todas corresponden a población de 12 a 65 años. Entonces, esto es lo que la gente nos dice en sus casas, que sí está usando, que sí están consumiendo. Vemos nuevamente a Querétaro, la prevalencia y un comparativo entre 2008 y 2016 sobre uso del último año. ¿Usted consumió alguna droga ilegal en el último año? ¿Incluye drogas de uso médico que se usan por más tiempo? En el 2008 en Querétaro nos dijeron que era el 1.1%, contrastando con la encuesta en 2016 de 3.5%. A nivel nacional era de 1.6 y 2.9. Traemos cifras más altas en el estado de Querétaro, consistente en las prevalencias, en lo que nos muestra la encuesta, la ENCODAT, la encuesta de consumo de drogas, tabaco y alcohol de 2016, que es la última información que tenemos. Pero ya nos empieza a dar un panorama y una visión de cómo está el consumo de sustancias. Si me dan la siguiente. Ahora entrando a lo que es el sistema de vigilancia epidemiológico, como les decía, proceso continuo que se hace en diferentes partes, tiene sus orígenes y por eso también empezar con los 60, 70, porque empiezan estudios muy importantes y ahí nace mucho de la información tan valiosa y que se sigue generando en Instituto de Psiquiatría, donde empiezan esos primeros estudios epidemiológicos, esa información y todo ese cúmulo de experiencia, junto con la primera encuesta nacional de adicciones que se hizo en el 88 y con la experiencia que ya se venía trabajando en los grupos. Hay un grupo de trabajo de epidemiología comunitaria que trabaja en ciudades en Estados Unidos y con el grupo Pompidou de Francia. Todo ello fue lo que nos dio la pauta para que se conceptualizara lo que era el sistema de vigilancia epidemiológico y que entonces se midieran esos 3 indicadores: enfermedades y lesiones de causa externa, mortalidad en usuarios de drogas y la parte de delitos contra la salud de adolescentes, y hay un error, se voló un cuadrito, y tratamiento, que es lo que nos da toda la información de usuarios de drogas en centros de tratamiento.
Esos son los indicadores. Entonces, son nuestras fuentes de información y es lo que nos proporciona la información y otra mirada del problema del consumo de drogas. Pero una mirada muy amplia, porque nos está hablando de los consumidores que ya están yendo a tratamiento o que ya tienen un consumo mucho más importante para que los lleve también a un servicio de urgencias o hayan muerto o que hayan cometido un delito estos menores y usaban drogas. Si nos dan la siguiente, por favor. Esta es la cobertura que tenemos actualmente en el CISBEA. Tenemos en todo el país, pero ¿qué ha pasado? Pues lo que pasa siempre en muchas instituciones, cambian los responsables, cambian los intereses, ya no se siguen todas las pautas, se nos atravesó una pandemia y que todavía sigue, entonces todo esto nos ha venido a restar a muchas de nuestras fuentes de información. La más consistente y la que tenemos datos desde 1994 son los centros de tratamiento para adicciones en todo el país. Aquí sí todos tienen representación en la información que proporciona el CISBEA. Y hay estados, como ustedes pueden ver ahí, que todos tienen centros de tratamiento y algunos tienen centros de tratamiento ICEMEF, otros centros de tratamiento y urgencias y así cada uno. Querétaro es de los pocos estados que tiene 3 fuentes de información, que es centros de tratamiento, urgencias y los centros de tratamiento para adolescentes que antes se les conocía como tutelares. Entonces, bien por Querétaro, Palomita, ya nada más les falta incorporar a CEMEFO para tener todas las fuentes, pero estoy segura que los coordinadores, la coordinadora del CISBEA, que aquí nos acompaña y muchas gracias, así como el trabajo del SECA, que sé que trabajan en conjunto y que le vamos a meter más todavía, vamos a tener las 4 fuentes de información. Si me dan la siguiente. Este es el estado de Querétaro. Ahí están sus centros de tratamiento que nos están brindando información. Son en total 49 centros clasificados en el sistema como residenciales y vean ustedes los municipios donde están distribuidos. No conozco el estado, pero seguramente la parte norte debe tener alguna característica para que no tengamos ahí estos centros de tratamiento. Me imagino que es la sierra, quizás menos condiciones, pero buena representación y buena distribución de la información que estamos teniendo a nivel estatal. Y ahora sí vamos con las cifras. En los centros de tratamiento hay 2 variables muy importantes, tenemos muchas, pero una es la droga de inicio y otra es la droga de impacto. La droga de inicio se le hace a la persona que demanda atención todo un historial para decirles desde la primera droga que consumió hasta la última, en orden cronológico. Y la droga de impacto es aquella por la que llegó a tratamiento. ¿Por qué nos están llegando? Vean ustedes allá la droga de inicio del estado de Querétaro. Casi 4 de cada 10 están llegando porque iniciaron con el consumo de alcohol y 1/3 por tabaco. Son las drogas de entrada y desde prácticamente, desde 1994 que tenemos información publicada y las fuentes de información que tenemos desde 1990 que se conceptualiza el CISBEA, tabaco y alcohol siguen siendo las drogas por las que los jóvenes empiezan a consumir. Las edades ya se las saben ustedes, son adolescentes y están consumiendo estas drogas para después brincar a otras sustancias. Casi siempre la historia que le hemos llamado entre historia natural y historia de consumo nos lleva al consumo de marihuana y de ahí nos seguimos en la carrera a las que quieran. Pero cada vez más sustancias que no veíamos están apareciendo como drogas de inicio. Y a nivel nacional estamos teniendo incluso otro tipo de sustancias y ya están iniciando con crack y con cristal. No, todavía no. La droga de impacto, anterior. La droga de impacto. La droga de impacto es por la que están llegando a tratamiento
Vean ustedes, 54% por Cristal. El mismo panorama que estamos presentando a nivel nacional, que es 53.8. Querétaro y todo el país estamos inundados de la demanda de atención por Cristal, pero insisto, es lo que nos dice el paciente. Son drogas de tipo anfetamínico y pues ahí sí sabrá Dios qué realmente están consumiendo, porque no lo sabemos a ciencia cierta. Y alcohol, que no nos escapamos de él, que sigue siendo también la segunda sustancia por la que más se demanda atención. Igual sucede en el estado de Querétaro, con una proporción un poco mayor que lo nacional, y después el resto de sustancias. Pero entonces estamos ubicando que la importancia y a donde tenemos que enfocar todas nuestras baterías de prevención, de control y trabajar de otra manera, que vamos a tener que modificar mucho de lo que estamos haciendo, es para el consumo de estas sustancias de tipo anfetamínico, porque no sabemos realmente qué están consumiendo nuestros jóvenes y no tan jóvenes. Si me dan la siguiente. ¿Cómo estamos en cuanto a las distribuciones? Prácticamente la demanda de atención básicamente es por hombres, 9 de cada 10, y Querétaro no está tan diferente de lo que sucede a nivel nacional. Más o menos tenemos unas proporciones similares. Pero vean lo que sucede cuando la demanda de tratamiento es por consumo de alcohol. Pues prácticamente hombres y mujeres en Querétaro, ahí se van, no hay diferencias, 24 y 21% de los que están demandando atención. Pero hay otro tipo de drogas y en otros estados donde las diferencias son bárbaras. Entonces todavía debe de existir algo ahí porque la mujer nos está acercando a demandar esta atención, y ahí sí los expertos pueden tener muchas más explicaciones que yo, pero esto es lo que estamos viendo desde el punto de vista epidemiológico. Las edades, más de una cuarta parte, casi un tercio, están entre los 13 a los 15 años. Para que ya demanden atención, entonces quiere decir que el consumo está siendo a edades muy tempranas, cosa que es lo que estamos viendo en estos sistemas de información. Insisto, Querétaro y Nacional no estamos tan diferentes. Ahora sí, la siguiente. Aquí es un comparativo de la droga de impacto. ¿Por qué nos llamó la atención? Porque ya veíamos que la principal droga por la que están llegando, estas son cifras 2021, era Cristal, pero vean lo que sucedía en Querétaro. La principal droga era alcohol. Cristal estaba en el 15% de todas las demandas de atención y ahora se nos fue a primer lugar. Insisto, son datos que tenemos que empezar a revisar. ¿Y dónde vino ese boom? A nivel nacional es muy claro el informe que sale en 2016 y cómo en 2017 se nos fue para arriba Cristal y se nos sigue yendo. Entonces, insisto, ¿cómo vamos a abordar este problema y cómo tenemos que estar tratándolo ya como sociedad, como instituciones de salud, como instituciones de prevención, como sociedad? La siguiente. Y bueno, las otras fuentes de información del CISBEA. Esta es una cárcel, un lugar donde pues nadie debería de estar, naturalmente hablando, y mucho menos un adolescente. La información que nos está proporcionando el CISBEA en estos centros de tratamiento para adolescentes, anteriormente conocidos como el CISBEA, afortunadamente cada vez hay menos chicos en estos lugares de internamiento. El 16 de junio del 2016 salió publicada una ley nacional del Sistema Integral de Justicia Penal. Este sistema de justicia penal ahora ya lo que está buscando es que el menor sea tratado desde otra forma, que ya no vaya a dar estos lugares de internamiento solamente si tiene más de 14 años y cometió delitos, por ejemplo, homicidio, robo con violencia, portaciones de armas, que hayan cometido también, aquí traigo mi
mi acordeón, que hayan cometido también delitos contra la salud, extorsión, secuestro, trata de blancas, van a dar ahí. Pero si tiene menos de 14 años, aunque los haya cometido, se les va a tratar de una manera externa. Eso es como está ahorita. ¿Y qué ha pasado con esto? Pues para nosotros como sistema de vigilancia es que la información que tenemos cada vez es menor. De 32 estados que tenemos, a aproximadamente unos 13 estados nos dan información de los servicios tutelares o los consejos o los centros de tratamiento. Recibimos aproximadamente 1,000 cédulas al año. Divídanlo entre 32, o sea, es un número bien poquito. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, no estamos obteniendo la información de la fuente adecuada. Y aún así, vean las cifras que nos está dando. De esos menores que cometieron infracción, el 27% lo hizo bajo el efecto de alguna sustancia psicoactiva y 46% habían consumido alcohol. Es la principal droga también ahí. Pero ya empezamos a tener cada vez más datos, 26% marihuana y 8% cristal. Ya se están usando para cometer también los delitos en estos jóvenes. Y de estos, el 25% usa drogas habitualmente. ¿Pero qué sucede? De esos 1,000 casos que nos llegan, no tenemos el panorama completo. Tenemos que hacer una reformulación y la estamos haciendo desde el CISBEA para obtener la información ahora de los ministerios públicos especializados para adolescentes. Ahí es donde tenemos que incidir porque el menor sigue cometiendo delitos que por estas reformas cambiaron y ya no están en este lugar, pero ahora los tenemos que captar desde los ministerios públicos y tenemos que idear otras formas. No podemos llegar con nuestro cuestionario y decirle al del Ministerio Público, llénamelo, porque quizá va a ser muy complicado. Y aquí es donde tenemos que tener las alianzas con los sistemas de justicia, con las fiscalías, con toda la gente que está ahora de ese lado, para que nos puedan proporcionar la información y nosotros ya con el análisis y la traducción que les hagamos, empezar a identificar los focos de importancia. ¿Dónde están estos menores? ¿Qué tipo de sustancias están consumiendo? ¿Qué delitos son los que los están llevando? ¿Y cuáles son las drogas que están asociadas? Entonces, un campo de información muy importante, un área de oportunidad que tenemos todos los que estamos en este sistema de vigilancia y que requerimos la ayuda como por ejemplo de la diputada y de muchos otros autoridades para que nos ayuden a que esta información llegue a salud y se pueda hacer este tratamiento de la misma. Aquí, vean ustedes ahí, 200 kilómetros por hora, 3 de la mañana, Paseo de la Reforma, Ciudad de México. Un choque que sucedió en 2017, un choque que movió mucho la información y que seguro a ustedes les llegó también. Viajaban en ese auto 5 personas, 4 fallecieron, 2 hombres y 2 mujeres. El conductor salió ileso por las fabulosas bolsas de seguridad, bolsas esas de aire que protegen al conductor. Análisis de drogas negativos, pero el alcohol al por mayor, todos alcoholizados. Y estos son los efectos que estamos viendo del consumo de sustancias, principalmente alcohol, en los servicios de urgencias. Aquí hubo fallecidos, muchos todavía no fallecen, llegan a los servicios de urgencias y eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que registramos en el sistema de vigilancia epidemiológica de las adicciones en su componente de urgencias. Esta información que nos proporcionan es muy relevante porque seguimos viendo que las lesiones de causa externa y caídas son las principales causas por las que están llegando a estos servicios y donde el alcohol es la droga principal. Claro que han funcionado los alcoholímetros, claro que han funcionado muchas estrategias, pero nos siguen llegando aquí. Entonces, hay que trabajar todavía más a otros niveles
con nuestros adolescentes principalmente, porque ahí es donde estamos teniendo que el consumo de alcohol está siendo muy importante. La última, si me la quieren pasar, por favor. Y la otra fuente de información que nos da el servicio médico forense. Ahí pueden ustedes leer, desconocido del sexo masculino entre 20 a 25 años de edad, con una alcoholemia de 2 gramos por litro. ¿Qué les parece? Elevadísima. Lo que te permiten de alcoholemia después de que tomaste una copa, si acaso 2, son 0.8 gramos por litro a nivel de sangre. 0.4 cuando haces las aspiraciones en esos alcoholímetros. Entonces, esto se los da 4 cervezas y 4 copas de vino, es alcoholemia, o sea, ya es una importante, muy importante cantidad de alcohol en sangre. Y nosotros desafortunadamente en el CISBEA no vemos esto, pero sí vemos lo que nos reporta el forense y ya cada vez con la mayor profesionalización que están teniendo estos lugares, ya nos hacen también identificación de las sustancias. ¿Y qué es lo que estamos encontrando? Que de estos reportes que nos llegan, un poquito más de una quinta parte, de 2% están asociados al consumo de drogas. 40% tienen 20 a 34 años. Los que se murieron en el choque tenían entre 27 y 33 años. O sea, son las estadísticas. 59% de las defunciones que estuvieron asociadas a drogas, otra vez, alcohol era la sustancia más reportada. Y 17%, porque ahí se hacen análisis de laboratorio, anfetaminas. ¿Recuerdan ustedes por qué están demandando tratamiento? Drogas tipo anfetamínico. Todo nos lleva a este lugar. No les presenté aquí la información de Querétaro porque no es muy diferente. Las proporciones son las mismas. Las consecuencias que estamos viendo es esto. Y así como son de impactantes estas fotos, así tiene que llegarnos a impactar toda la información que estamos obteniendo. Visualizar el problema de las drogas no desde una óptica, porque si nada más vemos las cifras de la encuesta del ENCODAT, nos quedamos como tranquilos, ¿no? Pues no tenemos tanto problema de drogas, porque las prevalencias son del 3%, del 2% del consumo de sustancias y los fumadores. Estas son las otra visión que nos da. Y ya podríamos seguir escarbando más en muchas investigaciones que se hacen a nivel local y en muchas de la información que nos proporcionan estudios específicos que se hacen también en poblaciones específicas, pero esto es lo que está representando a cómo está el consumo de drogas a nivel nacional. ¿Sí me dan la siguiente? ¿No quiere? Bueno, la siguiente no tiene nada, es una diapositiva en blanco, porque a final de cuentas, a lo que quiero invitarlos es a la reflexión, es a que después de estas imágenes y después de estas cifras, todos tenemos que construir esas conclusiones de hacia dónde vamos, qué necesitamos, cómo debemos de trabajar más en conjunto. Las áreas de epidemiología con las áreas de los SECAS en los estados y ir a tocar la puerta con el servicio médico forense y ver también a las fiscalías para la información que nos puedan proporcionar con los menores infractores y también revisar toda la información que podamos obtener porque, insisto, el consumo de drogas aquí y en el mundo es un problema complejo, no lo podemos ver desde un solo cristal y no nos podemos quedar tampoco con la imagen del el típico que se pintaba hace algunos años de el adolescente que está en la situación de calle y que no tiene padres y que fue abandonado y consume drogas. No,
No hay clichés en esto. Tenemos que dimensionar el problema con la experiencia de cada uno, ustedes que son los que están tratando a la gente, ustedes que son los que están teniendo al paciente cerca, los que tenemos la visión de salud pública y ver todos los determinantes que están alrededor de ella, porque si no afrontamos este problema, vamos a seguir teniendo más desconocidos en la morgue, vamos a tener más accidentes por alcohol y más que gente que nos está llegando con problemas cada vez más severos sobre consumo de sustancias. Muchas gracias.